Saludos a todos, mi nombre es el señor Marrero y en esta clase vamos a estar hablando sobre ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Esto como parte de nuestro curso de geometría del 10º grado. Para el día de hoy vamos a comenzar primero con los objetivos, luego vamos a tener la introducción al tema, vamos a trabajar una demostración y unos ejemplos dirigidos, luego le voy a asignar unos ejercicios de práctica y finalmente vamos a tener un cierre donde vamos a repasar lo aprendido en el día de hoy. Nuestro objetivo, pues mira, mediante una actividad de aprendizaje, el estudiante, o sea, usted, va a reconocer ángulos complementarios y suplementarios a partir de su representación gráfica. Vas a calcular la medida de un ángulo a partir de un ángulo suplementario o un ángulo complementario y resolverás problemas asociados a ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Bueno, ahora sí, comenzamos con nuestro tema de hoy. Pues mira, una de las figuras básicas en la geometría es el ángulo. ¿Y qué es eso de un ángulo? Bueno, un ángulo es una figura formada por dos rayos con un extremo común llamado vértice. Ahí nosotros tenemos un rayo, ¿verdad? Un rayo es una figura geométrica que tiene un comienzo pero no tiene fin. Si yo uno dos de ellos y los uno por el comienzo, ese punto de intersección de los dos rayos se va a llamar vértice. ¿Ok? Es este punto que tenemos por aquí, vértice. Y cada uno de esos rayos forma lo que nosotros conocemos como un ángulo. En esta lección nosotros veremos cómo se llaman los ángulos de acuerdo a la medida de sus lados. Algunos los vamos a llamar ángulos complementarios y otros los vamos a llamar ángulos suplementarios. Teniendo en cuenta la suma de sus medidas, dos ángulos son ángulos complementarios si la suma de sus medidas es 90 grados. Nosotros decimos, por definición, que cada ángulo es el complemento del otro. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos ángulos. Tenemos el ángulo A, O, B y tenemos el ángulo B, O, C. Si observamos aquí, estos dos ángulos forman un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Como forman un ángulo de 90, decimos que son complementarios. Por definición, la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC es igual a 90 grados. El ángulo AOB es complemento del ángulo BOC y del mismo modo, el ángulo BOC es complemento del ángulo AOB. Teniendo en cuenta la suma de las medidas de los ángulos, también podemos decir que dos ángulos son ángulos complementarios si la suma de sus medidas es 180 grados. Y decimos que cada ángulo es el suplemento del otro. Veamos un ejemplo. Observa que tenemos el ángulo A, O, B y tenemos el ángulo B, O, C. Si yo sumo estas dos medidas de estos dos ángulos, me forman un par lineal, por lo tanto su suma es de 180 grados. Así que yo voy a decir la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC es igual a 180 grados. El ángulo AOB es el suplemento del ángulo BOC y del mismo modo el ángulo BOC es el suplemento del ángulo AOB. Vámonos directo para los ejemplos, ¿ok? Para poder entender mucho mejor este tema, ¿verdad? Vamos directo a la práctica. Decimos, si alfa es un ángulo que mide 32 grados, me piden hallar su complemento y su suplemento. Ya sabemos que el complemento va a ser un ángulo que sumado a 32 me va a dar 90 grados y el suplemento va a ser un ángulo que sumado a él me va a dar 180 grados.
Fíjate que aquí me pide que use regla y transportador y que dibuje los tres ángulos. Vamos a comenzar. Tenemos por aquí nuestro instrumento. Este instrumento se llama transportador. Lo primero que yo voy a hacer es que voy a dibujar un segmento de recta para dibujar mi primer rayo. Voy a colocar un punto donde comienza y coloco la punta de flecha para indicar que continúa. Ahora voy a colocar el transportador. Observa aquí esa cruz, esa forma de T. Yo tengo que colocarla exactamente sobre el rayo y la línea del transportador exactamente sobre el rayo. Aquí, mira, derechito, derechito para que me quede perfecto. Ahora voy a ir a la escala y voy a comenzar, en este caso, por la escala interior, 10, 20, 30. Me muevo a la escala exterior y voy a contar 1, 2. Y voy a hacer una marquita. Fíjate que ya yo hice la marquita. Esa marquita yo la voy a utilizar junto con el punto que voy a utilizar como vértice, como referencia para construir el segundo rayo. Fíjate que aquí yo estoy trazando mi segundo rayo y le coloco punta de flecha. Ese ángulo que acabamos de dibujar es nuestro ángulo de 32 grados. Ahora bien, él me pide que dibuje su complemento. Ya yo sé que su complemento es un ángulo que sumado a 32 me va a dar 90 grados. Así que yo voy a colocar el transportador correctamente con ese puntito y nos vamos a ir arriba a identificar el 90, porque sabemos que los dos ángulos es 90. Hacemos una marquita y vamos a trazar un rayo para marcar los 90 grados, ¿verdad? Porque ya yo sé que la suma de los dos es 90, lo estoy marcando aquí de amarillo. Observa que este espacio que estoy marcando aquí de amarillo, ese es el espacio del ángulo complementario, que en este caso mide 58 grados, ¿ok? Vamos a marcarlo un poquito más oscuro para que se vea mejor. Este es el ángulo complementario. Recuerda que el complemento de 32 es 58, porque 90 menos 32 me da 58. Así que el ángulo complementario mide 58 grados. Ahora bien, vamos a buscar el suplemento. En el suplemento yo voy a hacer una marquita en los 180 grados, ¿ok? Ya yo voy a hacer esa marquita y la voy a unir junto con el vértice para formar ese par lineal. Observa que lo estoy marcando de anaranjado, ¿ok? Mira que ese ángulo es grande porque me va a incluir desde el rayo que me forma el ángulo de 32 hasta este otro nuevo rayo que acabo de marcar. Mira que lo estoy coloreando. Eso que estoy sombreando de anaranjado, ese es el ángulo suplementario. Y el que acabo de colorear de amarillo es el ángulo complementario. Y este ángulo es el ángulo original que mide 32. Así tenemos el ángulo de 32, su complementario de 58 y su suplementario que mide 148 grados. ¿Ok? Aquí tenemos la solución, ¿verdad? Vamos a observar bien. Aquí tenemos el ángulo alfa, que fue el ángulo original que tenía que construir. En el caso anterior yo los construí todos juntitos para que se me hiciera más fácil. Si yo construyo el complemento de 58, pues yo voy a dibujar un rayo, coloco el transportador, mido el 58 y lo marco. Y en caso del ángulo suplementario, trazo un rayo, marco el 148 y trazo su ángulo complementario. Observa que la suma de estos dos, que son complementarios, mide 180 y la suma de estos dos mide 180 grados. Perdón, estos dos miden 90 y estos dos miden 180. ¿Ok? Ahora sí, vamos para nuestro segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, mira lo que me pide. Me dice, hallar el ángulo cuya medida es el doble de la de su suplemento. Si ya yo sé que es suplemento, suplemento mide 180 grados. Este caso lo vamos a resolver algebraicamente porque es la mejor manera. Primero vamos a establecer una ecuación.
Yo voy a establecer esta ecuación x más 2x es igual a 180. ¿Por qué x? Porque yo tengo un ángulo que yo no sé quién es, lo voy a llamar x, pero tengo el suplemento, que el suplemento es el doble. Así que si el ángulo original es x, su suplemento va a ser el doble, que es 2x. Y ya yo sé que la suma de ellos dos es 180 grados. Ahora, vamos a resolver esta ecuación para calcular quién es ese valor de x. Fíjate que lo primero que yo puedo hacer es sumar términos semejantes. Yo voy a sumar x más 2x, que me da 3x. Así que yo voy a decir 3x es igual a 180. Eso lo que me está diciendo es un número. Si yo lo multiplico por 3, me va a dar 180. ¿Quién es ese número? Pues yo voy a coger ese 180 grados y lo voy a dividir entre tres partes iguales. El ángulo original y las otras dos partes que son el doble del suplemento. Y si nosotros hacemos esa operación, nos va a dar que el ángulo mide 60 grados. Fíjate que el original mide 60. El suplemento mide el doble, 120. Y si yo sumo 60 más 120, me da los 180 que forman el par lineal o los ángulos suplementarios. ¿Ok? Bueno, vamos para el tercero, rapidito. Nuestro tercer ejemplo. Fíjate, este ángulo me dice, si el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos tales que la medida del ángulo alfa es de 75 grados, me pide que halle la medida del ángulo beta dado tres condiciones. La primera condición es que el ángulo alfa y el ángulo beta son complementarios. Eso significa que miden 90. La segunda condición es que el ángulo alfa y el ángulo beta son suplementarios. Eso lo que quiere decir es que la suma de esos dos ángulos es 180 grados. Y la tercera condición es que alfa y beta son ángulos congruentes. Si son congruentes, miden lo mismo. Así que vamos a hacerlo rapidito. Ya tenemos una condición, ¿verdad? Mi condición me dice que el ángulo alfa mide 75 grados. Primera condición, alfa y beta son complementarios. Pues si son complementarios, yo voy a decir, pues mira, la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta es igual a 90 grados. Y yo establezco mi primera ecuación. Pero ya yo sé que alfa mide 75. Así que yo voy a plantear 75 grados más la medida del ángulo beta es igual a 90 grados. Pues si ya yo sé que 75 más la medida de beta me va a dar 90 grados, entonces yo puedo decir, pues mira, la medida del ángulo beta va a ser 90 menos 75 grados, ¿verdad que sí? Y si hacemos esa resta, me va a dar que la medida del ángulo beta en esta condición es de 15 grados. ¿Por qué? Porque son complementarios. Complementarios suman 90 y 75 más 15, si yo lo sumo, me da los 90. ¿Ok? Vamos para el caso 2. La segunda condición me dice que yo calcule la medida de beta si son ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios miden 180 grados. ¿Ok? Entonces, pues yo voy a plantear, pues mira, si son suplementarios, la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta es igual a 180 grados, ¿verdad? Pero sabemos que alfa es 75. Por lo tanto, yo puedo replantear esa ecuación como 75 grados más la medida del ángulo beta me va a sumar 180 grados. Y si yo tengo que a 75 yo le voy a sumar un número y me va a dar 180, eso quiere decir que si yo cojo la medida del ángulo beta, va a ser igual a 180 menos 75 grados. Y si nosotros hacemos esa operación de resta, nos va a dar que la medida del ángulo beta es igual a 105 grados. ¿Ok? Recuerda, ángulos complementarios, la suma es 180. Y si yo cojo 75 y le sumo 105, la suma va a ser 180, por lo cual se cumple la condición. ¿Ok? Condición número 3. La medida del ángulo alfa y la medida del ángulo beta son congruentes. Pues eso quiere decir
que la medida de alfa es igual a la medida de beta. Y si alfa mide 75, pues beta también va a medir 75 grados. ¿Ok? Y con esto terminamos nuestro ejercicio número 3. Ok, vamos para nuestro ejemplo número 4. Fíjate que aquí tenemos dos rectas que son secantes, que se intersecan en un punto. Y si observamos el diagrama, observamos aquí, en esta forma se forman 4 ángulos, pero en este problema tenemos 3. Tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo zeta. Y esto me dice, si la medida del ángulo alfa es 126 grados, halla la medida de beta y halla la medida de zeta. Pues entonces, ya yo sé que yo observo el ángulo alfa y el ángulo zeta forman un par lineal, son suplementarios, ¿verdad? Este espacio que está aquí, si nosotros lo podemos marcar, este espacio que está aquí me mide 180 grados. Pues yo voy a decir, pues mira, la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo zeta es igual a 180 grados. Pero ya yo sé quién es alfa. Alfa mide 126. Pues yo voy a decir 126 grados más la medida del ángulo zeta me va a dar 180 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo zeta va a ser igual a 180 grados menos 126. Por lo tanto, la medida del ángulo zeta es 54 grados. Segundo caso. Ahora tengo que calcular la medida del ángulo beta. Pero fíjate que si nosotros observamos, vamos a marcar por aquí, el ángulo beta y el ángulo zeta también son un par lineal. Por lo tanto, suman 180 grados. Pues planteamos la medida del ángulo beta más la medida del ángulo zeta es igual a 180 grados. Pero ya yo sé quién es el ángulo zeta porque lo acabamos de calcular y zeta es 54. Por lo tanto, replanteamos esa ecuación como la medida de beta más la medida de 54 grados, debo decir, es igual a 180 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo beta va a ser igual a 180 grados menos 54 grados. Y cuando hacemos esa recta podemos calcular que el ángulo beta mide 126 grados. Fíjate que algo interesante es que si yo observo esta medida, que es la medida de alfa, que es 126, y la medida del ángulo beta también me da 126, esos dos ángulos son congruentes. Y fíjate que esos dos ángulos son opuestos por el vértice. Este punto que está aquí, ese punto, vamos a marcarlo de verde. Este punto que está aquí, este es el vértice, ¿verdad? El vértice, la intersección de las dos rectas. Fíjate que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Miren lo mismo, ¿verdad? Y ahí lo decimos, observamos que la medida del ángulo alfa y el ángulo beta tienen la misma medida, por lo tanto son congruentes, ¿ok? Me está hablando de suplemento. Si me está hablando de suplemento, ya yo sé que la medida de esos dos ángulos va a ser 180. Pues mira, a un ángulo yo lo voy a llamar alfa y al otro lo voy a llamar beta. Y voy a plantear esta ecuación, que es lo que sabemos hasta ahora. Yo tengo un ángulo que voy a llamar alfa más otro ángulo que se llama beta. Esos ángulos miden 180 grados, que eso es lo que estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? La medida de si yo sumo la medida de dos ángulos y la medida de 180 se llaman suplementarios, ¿ok? Pues entonces, segunda condición, mira. Esto por aquí me dice que la medida de un ángulo es 5 cuartos la de su suplemento. 5 cuartos. O sea, que este ángulo, que voy a coger el ángulo beta, es 5 cuartos veces el ángulo beta.
Por lo tanto, el ángulo alfa yo lo puedo sustituir por 5/4 beta. ¿Ok? Y ahora pasé de una ecuación con dos variables a una ecuación con una sola variable, que es más fácil de trabajar. Y 5/4 beta más beta me va a dar 180 grados. Fíjate que aquí nosotros tenemos una fracción 5/4. ¿Verdad que sí? Y acá, cuando yo no tengo un coeficiente, sabemos que el coeficiente es 1. Pero un entero, si esta está en cuarto, yo tengo que trabajar con fracciones homogéneas y un entero es lo mismo que 4/4. O sea que para yo resolver esa suma, yo voy a coger ese beta, lo voy a trabajar en términos de cuartos, que son 4/4, más los 5/4 que tengo acá. Si sumamos esos términos semejantes, me va a dar que tengo un total de 9/4. O sea que 9/4 veces la medida del ángulo beta es 180. Pues, ¿cómo yo voy a sacar quién es beta? Pues mira, yo voy a multiplicar por el recíproco. Por el recíproco, facilito, mira. Yo voy a multiplicar aquí por 4/9 y multiplico acá por 4/9. En cancelación cruzada, ¿verdad? Que es una estrategia, estos 2/4 me forman un entero, al igual que estos 2/9. Por lo tanto, todo esto me va a dar solamente un entero. Y un entero por la medida del ángulo beta es la medida del ángulo beta. Y 180 por 4/9, 4 veces, 4/9, 180 grados. Ahora hacemos esa multiplicación y vamos a dividir por 9. Pero fíjate que eso es una división bien fácil, porque yo voy a pensar, espérate, estos dos números están en la tabla del 9. Si yo cojo el 180, reparto solamente el 18. 18 yo lo divido entre 9, me va a dar más el 6, me va a dar 20. Y 20 por 4 me da 80. ¿Viste qué fácil la operación? Por lo tanto, de aquí yo saco. Vuelvo y repito, ¿verdad? Para no confundir. Yo tengo el 180 y yo sé que está en la tabla del 9. Pues yo voy a dividir 18 entre 9 es 2, 0 entre 9 es 0, y de ahí que me forma el 20, utilizando el algoritmo de división larga, ¿verdad? Por lo tanto, la medida del ángulo beta es 80 grados. ¿Ok? Ya sabemos quién es uno de ellos. Uno de ellos mide 80. Volvemos entonces a la original que me decía la suma de alfa más la suma de la medida de beta me va a dar 180 grados. Pues ahora yo puedo decir la medida del ángulo alfa más 80 grados, porque eso es lo que ya sabemos que mide beta, me va a dar 180 grados. Pues, ¿quién va a ser alfa? Pues mira, alfa va a ser 180 menos 80. Por lo tanto, alfa mide 100 grados. ¿Ok? Y resolvimos el problema. Alfa mide 100 grados, beta mide 80 grados. Y fíjate que si nosotros pensamos en esto de los cuartos, si 80 es 4/4, cada cuarto mide ¿qué? Cada cuarto mide 20. Un cuarto es 20, 4/4, 80, 5/4 mide 100. ¿Viste qué facilito? Que no necesariamente tenemos que hacer todo el proceso si nosotros podemos asociar, ¿verdad? Estos 180 grados en términos de los cuartos que tenemos acá al principio, de que si 180 es 9/4, pues cada cuarto tiene que medir 20, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí terminamos nuestros ejemplos del día de hoy, ¿ok? Ahora bien, ahora llegó tu turno, ¿verdad? Porque en nuestro segundo objetivo ya conocimos lo que son los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Y ya hicimos ejercicios de práctica de cómo calcular las medidas de esos dado un ángulo y cómo resolver problemas. Ya resolvimos varios problemas. Pues ahora llegó tu turno. Vamos a resolver 3 problemas. Problema número 1 me dice así. El complemento de un ángulo mide 10 grados menos que la quinta parte de su suplemento. Tienes que obtener la medida del ángulo. Problema 2. Mira, el problema 2 es con esta figura que está aquí, que tenemos dos rectas transversales, ¿verdad? Dos rectas secantes. Me dicen, esta figura, si AC, que es este segmento de recta, ¿verdad? AC y BD son dos rectas que se cortan en O.
O es la intersección, que sería el vértice de esos 4 ángulos resultantes. Y me dice que la medida del ángulo AOD, está de aquí abajito, es igual a 2 veces la medida de AOB. AOB es este pequeñito, ¿verdad? Vamos a escribirlo por aquí. Me dice que este ángulo es el doble de este. ¿Ok? Mira qué facilito. Ya yo sé que esos dos son un par lineal. Son un par lineal, por lo tanto, miren 180. Y este ángulo que marqué de amarillo es el doble de este ángulo que marqué de rojo. Tienes que calcular las medidas de los 4 ángulos. ¿Ok? Tercer problema. En la figura, esta figura que tenemos por aquí, fíjate que es una figura que tiene tiene una recta y tiene 2 rayos adicionales y todos se intersecan aquí en este punto, en este vértice O. Me dice, mira, los ángulos AOB y COA son congruentes entre sí. Vamos a marcarlo. AOB, AOB. Estamos hablando de este ángulo. Y COA, COA, que es este ángulo que está aquí. Los dos que están marcados de rojo. Esos dos ángulos son congruentes. Si son congruentes, miren lo mismo. Observa que estos dos de acá abajo son un par lineal y estos dos de acá arriba son un par lineal. Si estos dos son congruentes, ¿qué tú crees que van a hacer esto? Dejo para que lo piensen. Mira lo que nos dice el problema que tenemos ahora, que hay que pensar un poquito. Me dice, probar, tú tienes que probar, demostrarme a mí mediante la prueba, más allá de dudas razonables, que la recta OD, que es esta recta que está aquí, OD, este es de la O hasta la D, es la semirrecta opuesta a la recta OA, o sea que OD es esto que está aquí, es opuesto a OA, eso lo podemos ver visualmente, es la bisectriz del ángulo BOC. El ángulo BOC es este ángulo grande que está acá arriba. Vamos a marcarlo de verde. Este ángulo. ¿Cómo yo puedo demostrar que ese segmento, esta recta, que vamos a marcarla de amarillo, esto que está, bueno, vamos a marcarlo con el highlighter. ¿Cómo podemos demostrar que esto, que OD, esto que va aquí, esa semirrecta opuesta a la OA, es la bisectriz de ese ángulo BOC? ¿Cómo lo podemos demostrar? Interesante, esa prueba va a estar bien chévere. Recuerda, este es el más difícil, pero es fácil porque él me dice, este ángulo que está aquí es congruente con este. Estos dos forman un par lineal, los dos de abajo forman un par lineal, o sea que estos dos son suplementarios y estos dos también. Por lo tanto, piensa qué relación hay entre este de acá arriba, vamos a marcarlo de azul, este ángulo que está aquí. ¿Qué relación tú crees que tiene con este que está aquí? Porque ya sabemos que los dos de rojo son congruentes. Pues, ¿qué pasa con estos dos que están aquí de azul? Y tú me tienes que demostrar a mí, me prueba con argumentos válidos, basándote en lo que aprendimos hoy de ángulos complementarios y ángulos suplementarios. ¿Cómo yo puedo demostrar que esta semirrecta es la bisectriz del ángulo que te marqué aquí de verde, que es el BOC? Este que está de verde, el grande. ¿Ok? Te lo dejo para que lo pienses. Es un reto bien, bien, bien interesante. ¿Ok? Y hasta aquí llegó nuestra clase de hoy. Repasando lo aprendido. Tenemos ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es 90 grados. Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es 180 grados. ¿Ok? Aquí tenemos como referencia, ¿verdad?, de dónde sacamos las imágenes y los ejercicios de hoy. Y gracias por su atención. Me despido. Mi nombre es el señor Marrero, tu maestro de geometría del 10º grado.